Canarias Late. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Canarias a las 6. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. 7 y casi 42 minutos de la tarde en Canarias. Vamos a abrir nuestro Canarias Late, pero va a ser un Canarias Late, va a ser toda la semana muy especial porque va a ser un latir muy femenino. Saben que estamos de campaña Somos Mujer en Radio Televisión Canaria por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y todos estos ratitos, cada tarde en Canarias a las 6, los vamos a dedicar a ellas. Esta tarde está con nosotras Carmen Laurisica, que es presidenta de SERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad aquí en Canarias y también de Plena Inclusión España. Carmen, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Lo primero, Carmen, cuéntanos por qué este Color Esperanza de Diego Torres para poner música a la sección. Bueno, me preguntaron y la verdad no sabía y me puse a repasar un poquito y esta canción, aparte del mensaje que me parece muy bonito y que en su momento cuando esta canción se hablaba de ella, se hablaba de las personas con discapacidad, también la relaciono con momentos muy bonitos que he vivido en congresos, en jornadas compartidas que te anima de alguna manera a seguir adelante porque nuestro día a día es complicado. Carmen, en el marco de este 8 de marzo, del Día de la Mujer, tú eres presidenta de SERMI, te has encontrado con suelo pegajoso, con techo de cristal, estos términos que nos vienen a indicar cómo la mujer le cuesta más que el hombre acceder a esos puestos de máxima responsabilidad dentro de organismos, instituciones o empresas. En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido? En mi caso no ha sido así, ¿eh? O sea, yo siempre que se habla de mi trayectoria, me hablan de techos de cristal, yo tengo que decir que en mi caso concreto y en el movimiento de la discapacidad no lo he encontrado. Yo he sido profesional y en el momento de ser profesional sí que te lo puedes encontrar, más que nada condicionado por pensamientos que pueden tener desde fuera, pero también muchas veces es la propia mujer la que sin querer se está marcando techos, ¿no? Pero en cuanto a mi trayectoria después de que me jubilé, al contrario, vamos, ha sido todo, para mí ha sido sencillo. Lo que pasa es que soy la primera mujer presidenta de CERMI Canarias y la primera mujer presidenta de Plena Inclusión España. Plena Inclusión España lleva 60 años el año que viene. Entonces, claro, cuando lo miras desde la perspectiva de los años, sí que te puede parecer, ¿no?, que puede ser un logro. En mi caso concreto, te tengo que decir que me ha sido sencillo. También es verdad que estoy en un momento vital que puedo hacerlo. Entonces, claro, todo confluye, ¿no? Pero Carmen persona no tiene ningún planteamiento de que haya habido problemas. Sí que lo veo en mi entorno, pero en mi caso concreto no. Pionera al frente de estas entidades. Carmen, ¿te has encontrado por el contrario con mujeres quizás más jóvenes que hayan visto imposible seguir subiendo en su carrera profesional por querer conciliar y en fin, y no conseguir conciliar, tener que destinar más a la familia, por ejemplo, al cuidado de los hijos o de los mayores y tener entonces que renunciar a ascensos dentro de su vida profesional? Hombre, yo creo que eso es una constante, vamos, no es algo que descubramos ahora, ¿no? Pero sí que hay una realidad además que yo creo que es más dramática, que es aquellas mujeres que o bien tienen discapacidad o están al cargo de una persona con discapacidad. Porque no es lo mismo ser madre de 3 hijos, de ser madre de 3 hijos y uno de ellos con discapacidad. Primero porque los tiempos no son los mismos, el tiempo que te tienes que ocupar de una persona con discapacidad también es diferente. O sea, yo creo que la sociedad no es muy consciente de que un hijo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un hijo que es una persona con autismo, sus tiempos no son los mismos. Mis hijas vuelan, mi hijo necesita acompañamiento para el vuelo, ¿no? Pues eso en el colectivo de familias que o bien tiene discapacidad la propia mujer o está a cargo de una persona con discapacidad, es muy complicado conciliar. Y la sociedad además tiene mucho todavía, desde mi punto de vista, que aprender para entender cuáles son las realidades de estas familias que tienen un miembro con discapacidad, ¿no?
Quizás no somos conscientes, ¿no? En la sociedad del tiempo, como dices tú, que necesita, por ejemplo, una persona con autismo y el tiempo que necesitan sus padres para acompañarlos y para dedicarle, en fin, toda la necesidad, las necesidades que tiene esa persona. Y yo creo que eso la pandemia nos lo ha puesto más que de manifiesto, ¿no? O sea, en el colectivo general ha sido muy difícil la pandemia, en el colectivo de la discapacidad ha sido terrible. Si eres una persona con discapacidad, te has visto además mermada, ha habido personas mayores con discapacidad que no podían salir a la calle, no tenían un entorno amigable, pero luego tienes el otro colectivo, el que tiene un hijo con discapacidad, que por ejemplo, el que está en la etapa educativa, los medios no estaban adaptados, no es lo mismo seguir una clase por internet o por cualquier medio informático de una persona que tiene otras herramientas que una persona con discapacidad que no ha visto adaptado el programa educativo. O sea, realmente es muy complicado una persona con discapacidad en época de pandemia o no pandemia, pero para hacer cualquier cosa normalmente necesita algún apoyo externo. Si a mi hijo desde el centro le pasaban alguna clase por el ordenador o por el medio que fuera, él necesitaba un apoyo. Bueno, pues esto lo haces general en cualquiera de los colectivos que tienen esta situación, ¿no? Yo creo que a la sociedad le falta entenderlo porque yo puedo tener todo el interés del mundo, pero si nadie entiende que para mí es importante tener un número de horas a la semana, que además seguramente las voy a recuperar en cualquier otro momento, ¿no? Pero para dedicarle a mi persona, a la que estoy apoyando, no es mi caso solo, son casos en general, ¿no? Mientras la sociedad no lo entienda, será un hándicap siempre para la promoción de la mujer, ¿no? Carmen, ser mujer y tener discapacidad supone una doble discriminación por el hecho de ser mujer o no, o todos sufren discriminación por igual. Mira, dentro del CERMI de Canarias tenemos varias comisiones de trabajo y una de ellas es la de Mujer e Igualdad. Y te voy a poner el ejemplo de la reivindicación que ellas van a plantear para ahora, para el 8 de marzo, ¿no? Una de los derechos que todos tenemos es el derecho al empleo. Si tú comparas personas sin discapacidad que están en desempleo, puede ser un 27%. Sin embargo, si hablas de personas con discapacidad es un 70 y tantos. Ya estamos hablando de brutalidades. Pero cuando luego lo separas por género, las mujeres tienen un porcentaje mucho más alto también dentro de ese desempleo. Entonces, al final entra discriminación por ser persona con discapacidad, discriminación por ser mujer y obviamente si además entramos en otros contextos sociales todavía se incrementa más, ¿no? Pero la mujer con discapacidad siempre, por desgracia, porque no quisiéramos que fuera así, está siempre en el último peldaño cuando empiezas a segregar por problemas, ¿no? Entonces es una realidad al que hay que hacerle frente, por eso el CERMI estatal tiene una fundación específica, el CERMI Mujeres, precisamente para singularizar la defensa de derechos y además hacer aportaciones y hacer propuestas para mejorar la calidad de vida de las mujeres y niñas con discapacidad. Háblanos más del CERMI, Carmen. Vamos a recordar que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. ¿En qué están trabajando ahora mismo? ¿Cuáles son sus objetivos más inmediatos? Pues la inmediatez aquí viene por la urgencia, que esa es una de las pegas, ¿no? A nivel estatal normalmente se están activos, se está haciendo aportaciones para leyes que pueden estar en un momento de consulta pública o iniciativas desde el propio CERMI. O sea, es un estar continuamente en lo que son propuestas de modificaciones de la ley que pueden ayudar al colectivo de la discapacidad. Cuando ya nos acercamos al territorio, como puede ser el CERMI Canarias, aquí, por ejemplo, nosotros no tenemos estructura, o sea, lo que estamos es las 7 entidades que conformamos en su momento el CERMI Canarias y nuestro único objetivo es la defensa de derechos. ¿Qué nos ha pasado? Pues que en el día a día tienes tantas cosas por las que trabajar que no te puedes marcar un objetivo, pero es que nunca llegas, ¿no? Hace nada hemos estado hablando de la cartera de servicios sociales, nos ha ocupado prácticamente 2 años y pico de trayectoria del CERMI, que todas las entidades hemos intentado mejorar la cartera de servicios sociales porque eso incide directamente en la vida de las personas. Ahora mismo estamos luchando por algo tan increíble como es la sostenibilidad de las entidades del tercer sector, porque hay una realidad, cuando todo el mundo sale a la calle a protestar, las entidades del tercer sector nos cuesta más. Yo creo que estamos más en el día a día y nos cuesta más. Cuando el año pasado en Canarias, en España, en general,
todo el mundo salía a la calle para protestar y se buscaban medidas. Sin embargo, en las entidades que están al cargo de centros que tienen personas en dependencia, el año pasado, que ha sido un año durísimo, sabiendo que no había suficiente dinero con lo que estaba previsto de coste plaza, en el año 2021, en el 2022, no nos han subido nada. O sea que es que a veces es difícil pensar en futuro cuando tienes que estar pensando en sostenibilidad inmediata, ¿no? Pues era una de mis preguntas también, porque hemos hablado de la sociedad, cómo no prestamos la atención suficiente, no entendemos, no empatizamos con las personas con discapacidad o los familiares de personas con discapacidad. ¿Qué hay de las administraciones públicas? ¿Ustedes tocan puertas, se abren, los escuchan, les atienden o no? Desde mi perspectiva, no puedo decir nunca que no me escuchen, ni puedo decir que no me reciban, porque no sería real, ¿no? El problema no es ese, el problema para mí es un problema de gestión. No me sirve de nada que me escuches si después no se aplican las medidas necesarias. Entonces, Canarias hace muchísimos años que tiene un problema real de gestión en el colectivo de la discapacidad y la dependencia, y se van haciendo cosas, se hacen, pero el problema es que nunca estamos al día, y como nunca estamos al día, tú no puedes pedir a una entidad, que en este caso hablo más del colectivo de la discapacidad intelectual, que es el que más conozco, pero cualquier entidad que tenga un servicio de dependencia tiene los mismos problemas. Entonces, lo que tú no puedes hacer es decir, mientras voy haciendo esto, no me ocupo del otro, porque entonces nunca estaremos bien. O sea, los servicios están infrafinanciados, todos los servicios de la dependencia. ¿Qué es lo que pasa? Las familias estamos contribuyendo para que se pueda realizar eso. El año pasado, que fue un año brutal, terrible, que todos sabíamos que había un incremento de costes, que lo ha reconocido todo el mundo, de un 7, un 8, un 9%, lo que tú quieras. Además, nosotros tuvimos un incremento de convenio, porque nuestra gente cobraba por debajo de lo que era el salario mínimo, o sea que es que encima hay que ponerlo en contexto, ¿no? Bueno, pues ese casi 8% unido al 7 es un 15% a agregar a lo que ya no recibíamos para el mantenimiento de servicios. Entonces, yo ante estas obviedades, al final es que es lo que dice la canción, ¿no? Quieres mirar al futuro, pero es que te cuesta cuando el presente es tan duro, ¿no? ¿Qué necesitan ustedes de manera más urgente? Carmen, volviendo a esa urgencia de la que hablabas al principio, ¿qué debería hacerse ya y sin más dilación? Desde mi perspectiva es sentarse y decir qué hace falta, porque a mí me dicen no es tan fácil, los presupuestos, pero yo siempre también digo lo mismo, los presupuestos se varían cuando hacen falta, porque eso lo sabemos todos, pasa cualquier cosa y se varían, ¿no? Yo lo que creo que hace falta es que de verdad a ver cómo se dice, que es una palabra difícil, la interseccionalidad que le hace falta a la discapacidad sea real, porque cuando el colectivo que nos gobierna, me da igual en qué nivel, puede ser el gobierno de Canarias, puede ser los cabildos, puede ser lo mismo. Cuando toda la administración sea consciente de que hay un 10% de su población que son personas con discapacidad, que cualquier decisión que se tome les afecta a todos ellos y a sus familias, entonces yo creo que todo se acabará, porque me cuesta pensar que nadie sea consciente de que nos falta esto para simplemente mantenernos y no se tome esa decisión. Pero yo creo que es un problema más de reflexión conjunta, porque no se puede hablar de presupuesto por un lado, de discapacidad por otro. No, sentémonos, hablémoslo y arreglémoslo, sin más. Justo la semana pasada pasaba por aquí, por Canarias a las 6, la madre de un joven que acababa de cumplir 22 años con discapacidad intelectual y que se había quedado en ese limbo que se está denunciando ahora mucho, esa lista de espera muy, muy larga para una actividad, para que pueda seguir formándose y que de momento no la tenía. Y bueno, ella describió una situación bastante difícil, era madre soltera del chico, del que depende de ella totalmente. Y estaba desesperada porque ese hueco se le abriera para el joven. Como él, imagino que hay mucha gente esperando, solo por cumplir 21 años, esa oportunidad, esa plaza. Sí, mira, a mí me pasó lo mismo y lo hemos pasado todos, ¿no? Todo el que tiene un hijo que está en el sistema educativo y a partir de los 18 puede estar 3 años más, pero a partir de los 18, en buena lógica, debería de salir, te encuentras con lo mismo. Yo siempre lo que he pensado es lo mismo que hablábamos antes en la sostenibilidad, o sea, lo que falta es sentarse. Todos sabemos, porque educación tiene las cifras, todos sabemos qué edad tiene, dónde está, qué tipo de apoyo necesita esa persona. ¿Por qué no hacemos un plan que incluya más de una administración? No es tan difícil, o sea, si va a salir
5 personas, por decirte algo, en el entorno de la ciudad de Las Palmas, bueno, pues habrá que tener previstas esas plazas. Lo que no me vale es que una madre o un padre salga con esa persona de la mano y en ese momento tenga que empezar a buscar. La administración, al igual que en otros muchos casos, tiene que tener eso previsto, un itinerario de vida, porque si no, antes hablábamos de conciliación. ¿Qué demonios de conciliación puede tener esa madre? Pues Ninguna. aunque fuera, y sería igual si fuera un padre, porque esto no es un tema de discriminación por sexos. Lo que pasa es que en realidad en la discapacidad y sobre todo en la intelectual y cuando la persona tiene muchas dificultades, muchas veces se quedan las madres solas, ¿no? Entonces, hablando de mujer, hablando de discapacidad, te encuentras con estas situaciones. Y con respecto a ese caso concreto que tú estabas diciendo, pues yo llevo, pues mi hijo tiene 33 años casi, desde que él tenía 15 hablando de lo mismo. O sea, que quiero decir que no es nada nuevo, que sigue pasando y que vuelvo a decir lo que decía al principio, siéntense y tomen decisiones. Porque yo creo que el colectivo de esta, una sola sería suficiente, pero el colectivo tan importante de personas y familias que se encuentran en esa situación deberían de ser suficientes para que se sentaran y tomaran decisiones del tipo que fueran, pero por lo menos haberse sentado a pensarlo, porque si hablamos de ello, no creo que haya dudas de que hay que hacerlo, ¿no? Pues ojalá se solucione todo esto pronto. Carmen Laurisica, presidenta de SERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad aquí en Canarias y también presidenta de Plena Inclusión España. Muchísimas gracias por venir a los estudios de Canarias Radio. Mucha suerte y nos quedamos escuchando de nuevo Color Esperanza de Diego Torres. Gracias a ustedes por darnos voz.